Hola, ¿qué tal? Yo soy Abraham Dávila y este es su programa En Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy daremos seguimiento al análisis de la norma oficial mexicana 007 de la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. El tema que analizaremos hoy es la atención del parto. Y nos dice la norma que en todo establecimiento para la atención médica se debe aplicar las normas y procedimientos para atención del parto y favorecer la seguridad emocional de la mujer, así como su bienestar durante todo el proceso, siendo prioritario facilitar el parto, en especial en mujeres primigestas. Se debe propiciar la conducción no medicalizada del trabajo de parto y el parto fisiológico, siempre que no exista contraindicación médica u obstétrica. Estas medidas procuran la atención de calidad y respeto al derecho de la mujer a un parto espontáneo, así como reducir el índice de cesáreas, morbilidad, mortalidad y el riesgo de complicaciones a largo plazo. Bueno, pues en efecto, lo que se busca es propiciar, particularmente en pacientes primigestas, el que no se administre medicamentos que agilicen el tema del parto y propiciar el parto sobre la cesárea. De hecho, hay un porcentaje que se establece idóneamente de partos por cesáreas, mucho mayor los de partos que por cesáreas. Sin embargo, bueno, esto en el ámbito privado es muy difícil llevar a cabo. Al ingreso de toda mujer para la atención obstétrica, se deberá abrir el expediente clínico de acuerdo con la norma oficial mexicana 04 del expediente clínico y se integrará el partograma correspondiente que señala el apéndice de esta propia norma. En caso de necesitar traslado a un establecimiento para la atención médica con mayor capacidad resolutiva, se deberá valorar el traslado oportuno y seguro. La mejor manera de trasladar es a un paciente estable. Por eso primero hay que enfocar a llevar a cabo todas las acciones para estabilizar al paciente y trasladarlo. En caso de que no tengamos las herramientas, insumos o conocimientos para estabilizar, hay que enviar porque la vida es lo más importante. Y si no podemos hacer nada, inmediatamente enviarlo a donde sí puedan hacer algo y evitar perder tiempo que después puede ser valiosísimo. Ninguna persona que preste servicios de ginecología y obstetricia discriminará o ejercerá algún tipo de violencia hacia la mujer en trabajo de parto. Muy sonado este tema de la violencia obstétrica, de los profesionales de la salud hacia los pacientes. Yo soy enemigo de de denominar violencia obstétrica. Un médico no va a violentar a una paciente. Sin embargo, no hay historias que uno llega a escuchar en donde le dicen a la paciente, oiga, no se queje, que no está, en cosas inimaginables que no considero que son propias ni apropiadas para un profesional de la salud, menos para un ginecobstetra. Entonces, evitar cualquier comentario. Nuestro trabajo tiene que ser pulcro, profesional. La forma en que nos dirigimos con nuestra paciente en ámbito institucional, privado, social, es con respeto y dignidad. En la valoración de inicio de trabajo de parto verdadero, se debe interrogar sobre la percepción de contracciones uterinas dolorosas, su intensidad y frecuencia, así como sobre la expulsión de mucosidad, líquido o sangre a través de los genitales. Se deben tomar signos vitales, presión arterial, temperatura, efectuar palpación abdominal, medición de la altura uterina, presentación fetal, así como tacto vaginal para evaluar presentación, variedad de posición, grado de encajamiento y proporción cefalopélvica, dilatación, borramiento y posición del cuello uterino, además de evaluar características de membranas amnióticas para decidir la conducta conforme a una guía clínica que es de práctica clínica para la reducción de la frecuencia de operación cesárea. Y en el caso de pérdida de sangre transvaginal, deben descartarse complicaciones como placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta u otras causas de hemorragia. Bueno, pues esta valoración de trabajo de parto debe ser fundamental porque es aquí donde vamos a encontrar cualquier posible complicación que pueda llevar a cabo un trabajo de parto riesgoso. Y es donde te podemos tomar las decisiones de remitir a otros lugares donde puedan hacer frente a estas circunstancias o apoyarnos de personal especializado. De ahí la necesidad de seguir este punto.
En cuanto a la guía de práctica clínica de reducción de la frecuencia de operación cesárea de 2014, bueno, tiene 10 años, entonces recuerden que las guías de práctica clínica no son obligatorias, nos dan luz de lo que podemos hacer y tomar lo que me sirva, pero no es obligatorio. Durante el trabajo de parto se puede permitir la ingesta de líquidos a la paciente de acuerdo a sus necesidades. Se propiciará la deambulación alternada con reposo en posición sentado de pie, siempre y cuando el establecimiento para la atención médica cuente con el espacio suficiente seguro, respetando la posición en que la embarazada se sienta más cómoda, en tanto no exista contraindicación médica. Si la madre escoge recostarse, deberá recomendarse el decúbito lateral izquierdo para prevenir hipotensión materna y riesgo de hipoxia fetal. La prescripción de analgésicos, sedantes y anestesia durante el trabajo de parto se realizará según el criterio médico basada en evidencias y con atención personalizada, previa información y autorización de la paciente de conformidad con la norma oficial mexicana correspondientes. Bueno, en ese caso particular corresponde al médico anestesiólogo tomar las decisiones de anestesia y él las tomará de acuerdo a toda la información e historial médico de la paciente, pero es una responsabilidad del médico anestesiólogo que tendrá que hacer conforme a la norma oficial mexicana NOM 06 de la práctica de la anestesiología. La inducción y conducción del trabajo de parto, así como la ruptura artificial de las membranas, se debe realizar según el criterio médico basado en evidencias y con atención personalizada previa información y autorización de la paciente mediante consentimiento informado. Pues sí, la ruptura artificial de membranas requiere consentimiento informado y créanme que cada vez que reviso un expediente clínico de obstetricia no me encuentro ningún consentimiento de ruptura artificial de membranas. Por eso a nuestros médicos, Medical Legal Center, con mucho gusto les vamos a proporcionar ese consentimiento informado donde la paciente acepta la ruptura artificial de membranas o la rechaza. Pero ese es documento que nos va a servir para documentar documentar y justificar nuestro actuar médico. La utilización de auxiliares de diagnóstico de laboratorio y gabinete como la cardiotocografía y el ultrasonido deben obedecer a indicaciones específicas. Los procedimientos invasivos requieren el consentimiento del paciente, del consentimiento informado del paciente por escrito. A la recepción de la embarazada, del trabajo de parto, la tricotomía perineal y la aplicación de enema evacuante no serán de aplicación obligatoria, excepto en los casos que por indicación médica sí se requiera. Asimismo, se debe reducir el número de tactos vaginales. En todo caso, la mujer debe ser informada previamente y debe existir nota médica en el expediente clínico. Se recomienda realizar episotomía de manera selectiva dependiente de la valoración clínica. Las contracciones uterinas se deben monitorear de 30 a cada 60 minutos por periodos de 10 minutos con la mano extendida sobre el abdomen materno sin presionar. La frecuencia cardíaca fetal debe auscultarse antes, durante y después de las contracciones y se sugiere un control de cada 30 a 45 minutos. La basal se tomará entre contracciones. Son valores normales 120 a 160 latidos por minuto, valores entre 100 a 119 latidos por minuto señalan bradicardia, valores por arriba de 160 latidos por minuto indican taquicardia, ambos signos de hipoxia leve. Muy importante que documentemos esto en nuestro partograma. Si nuestro control de contracciones uterinas se monitorean después de 60 minutos, evidentemente vamos a encontrar un problema, porque si hay un tema de hipoxia leve o que se puede ir incrementando y genera un daño en el paciente, en la persona recién nacida, evidentemente nos podrán reclamar que por qué no hicimos el monitoreo cada al menos 60, a los 60 minutos y no después de los 60 minutos. Entonces, es muy importante documentar que sí estamos haciendo este monitoreo en ese rango de periodo de tiempo, de 30 a 60 minutos. Eso es fundamental. Altísimo porcentaje de los problemas me lo encuentro aquí. Si esto lo controlamos, créanme que vamos a evitar muchos problemas. El registro de interpretación del progreso de las modificaciones cervicales, variedad y descenso de la presentación se debe realizar mediante tacto vaginal por lo menos cada hora para identificar oportunamente eutosias o distosias.
La mujer debe ser informada antes y después de la exploración. Bueno, el tema de la información, como saben, es fundamental y muchas veces hay que documentarlo. Esos consentimientos, por favor, pídanos y con mucho gusto se los damos. El registro e interpretación de los signos vitales, pulso, presión arterial, temperatura y frecuencia respiratoria deben hacerse cada 2 horas, de acuerdo a las condiciones clínicas de la paciente. Igual, si me encuentro un tema con la paciente, una complicación, hipertensión, una complicación derivada de estas circunstancias, me van a reclamar que por qué no lo hice al menos cada 2 horas como marca la norma oficial mexicana. Es otro de los puntos fundamentales. Tengo que hacerlo dentro de ese periodo y registrarlo. No solamente hacerlo, sino también registrar lo que lo hice dentro de ese periodo. No 2 horas, un minuto, no, al menos cada 2 horas. Las indicaciones, prescripciones y procedimientos deben ser registrados en el expediente clínico conforme establece la propia norma oficial mexicana el expediente clínico. Durante el periodo expulsivo no deben realizarse la maniobra de Christeller, ya que los riesgos para la madre y el feto son elevados. Así de claro. La atención del parto respetuoso con pertinencia cultural se debe promover en los establecimientos para la atención médica de segundo nivel de atención mediante la adecuación de espacios físicos, procedimientos de atención, implementos utilizados y permitiendo la elección de la posición por parte de la mujer, vertical u horizontal. Esto se debe efectuar de acuerdo a las condiciones clínicas de la embarazada y del producto, así como de la adecuación de la infraestructura hospitalaria y la capacitación del personal para este tipo de atención. Dicha capacitación debe ser promovida por las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud en los lugares donde es culturalmente utilizado y aceptado. Bueno, cada día más se ha incrementado quien desea por su cultura un tema de embarazo, parto vertical, y bueno, tendremos que respetar ese tema cultural. El pinzamiento y corte del cordón umbilical se deberá realizar de 30 a 60 segundos después del nacimiento, aun siendo prematuros, manteniendo a la persona recién nacida por abajo del nivel de la placenta. En caso de madre RH negativo, no inmunizada, circular de cordón al cuello, sufrimiento fetal agudo, el pinzamiento y corte debe ser de inmediato. Entonces, bueno, esto está clarísimo, muy importante respetar los 30 60 segundos y documentarlo así. Para el manejo activo del periodo del parto se recomienda la aplicación de 10 UI de unidades de oxitocina por vía intramuscular o intravenosa posterior al nacimiento del hombro anterior. Realizar pinzamiento del cordón umbilical, tracción suave y sostenida del mismo y finalmente masaje uterino a través de la pared abdominal. Revisar que la placenta y sus membranas estén completas, verificar la integridad del canal del parto, asimismo comprobar que el útero esté contraído, el sangrado transvaginal sea escaso y los signos vitales sean normales. La aplicación de otros uterotónicos será de acuerdo al criterio médico basado en evidencia, con atención personalizada y bajo vigilancia. Bueno, pues como ven, los mecanismos para utilizar oxitocina aquí están perfectamente delimitados. También revisar las membranas que estén completas, que no haya quedado placenta adentro. Lo que ya sabemos que es un checklist de obstetricia, hay que seguirlo para evitar las principales complicaciones. Recuerden que esta norma tiene como objetivo efectivamente evitar riesgos para la paciente y para la persona recién nacida. La revisión manual o instrumental de la cavidad uterina no debe realizarse de manera rutinaria. No es una maniobra sustitutiva de la comprobación de la integridad de la placenta, solo ante la sospecha de retención de restos placentarios, previa información a la paciente bajo estricta técnica de antisepsia y analgesia, se debe realizar la revisión de cavidad uterina por personal calificado. Entonces, cuando veamos que efectivamente si está la placenta completa, pues no tendría por qué tener este riesgo. A no ser que fuera de otra manera, entonces sí tendría la obligación de verificarlo. En todas las puérperas RHO negativas que se debe pinzar el cordón umbilical únicamente en el extremo que corresponde a la persona recién nacida. Dejando sin pinzar su extremo placentario, se debe evitar en lo posible la revisión de la cavidad uterina. Los datos correspondientes al resultado del parto deben consignarse en el expediente clínico, incluyendo los siguientes datos. 1. Tipo y atención del parto. 2. Fecha y hora de nacimiento.
3. Condiciones de la persona recién nacida en nacimiento. Valoración Silverman Anderson. Apgar. Sexo. Edad. Gestacional. Examen antropométrico completo. Estado de salud. Pronóstico. Aplicación de medicamentos y vacunas conforme a esta norma. Conforme a esta norma. 4. Anotar si existen anomalías congénitas, enfermedades o lesiones. 5. En caso de realizar la operación cesárea, es necesario registrar con detalle en el expediente clínico los diagnósticos que condujeron a dicho procedimiento quirúrgico y él o los profesionales de salud responsables de la decisión. Reitero, aquí es muy importante, la norma busca mucho priorizar el parto sobre la cesárea. Entonces, esta tiene que tener una justificación. 6. Debe informarse oportunamente a la mujer de esta decisión y sus fundamentos, lo que también debe registrarse en el expediente clínico, incluyendo los riesgos y beneficios asociados y las consideraciones en futuros embarazos y partos después de la operación cesárea. Y 7. Al final de este periodo se debe valorar las condiciones clínicas para la aplicación de algún método anticonceptivo indicado en el posparto inmediato, como es el dispositivo intrauterino, siempre y cuando se haya cumplido con el proceso de consejería y consentimiento informado. Lo hemos señalado en el capítulo previo, la consejería para ese tipo de este tipo de métodos anticonceptivos es obligatoria. De ahí que estos procesos ya los tenemos, estos consejerías ya las tenemos documentadas, listas, así como los consentimientos informados, para que ustedes se los den a su paciente cumpliendo todas las disposiciones legales. El consentimiento informado no suple la consejería. Entonces, consejería y consentimiento informado son documentos independientes. Y con mucho gusto para los médicos Medical Legal Center, con mucho gusto se los proporcionamos. Yo soy Abraham Dávila y recuerden si tienen alguna duda, comentario, petición, etcétera, o la forma de solicitar esta información, muy fácil, envíen un correo a adavila@salomonwarner.com.mx, Salomón Warner como las películas warner.com.mx o un WhatsApp a mi correo, a mi teléfono, a mi celular triple 3060604. Con mucho gusto lo atendemos. Yo soy Abraham Dávila, este es su programa en sala de espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. Muchas gracias.